Bueno, buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica, sección A, biomédicos, del día 17 de octubre del 2023, esperando que estén bien ustedes y sus familias. Y bueno, siguiendo virtual debido al problema de los tapones en las carreteras, ¿verdad? Aunque ahorita parece que ya no hay tantos, a ver si de repente la otra semana ya empezamos normales. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos, ¿va, jóvenes? Estábamos viendo lo que era la oxidación de alcoholes para generar aldehídos y cetonas. Y entonces ahorita vamos a ver la segunda reacción, ¿verdad? Que es la ozonólisis, que ya la habíamos visto también, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí otros ejemplos. Entonces, vamos a ver la oxidación de alquenos por ozono, se llama ozonólisis. Entonces esto nos sirve para generar también carbonilos, ¿verdad? Y dependiendo, como habíamos visto, los alquenos, puedo tener aldehídos, cetonas, ¿verdad? Entonces acá, regresando a esto, se dan cuenta que siempre cuando el alqueno es terminal, siempre voy a obtener una molécula de formaldehído y una molécula de aldehído. Entonces, ojo, cuando son terminales siempre obtengo por lo menos una molécula de formaldehído, y ahí depende de qué sea lo que tengo de este lado. ¿Ok? En monosustituido siempre voy a obtener un aldehído. Acá tengo, en este caso, se dan cuenta, tengo un disustituido que es geminal. Al agregarlo ozono, como tengo este que es terminal, obtengo siempre la molécula de formaldehído, pero aquí obtengo una acetona porque acá tengo dos sustituyentes al carbono del otro lado. Entonces, por ejemplo, eh, si hubiera sido cis o trans, pues voy a obtener dos aldehídos, ¿verdad? Porque no hubieran sido terminales. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a entender cómo es la reacción. Acuérdense ustedes que lo que deben ustedes ver es cuántos sustituyentes tiene el alqueno. Basado en eso van a obtener ustedes unos productos específicos. Si es monosustituido, un formaldehído y un aldehído. En este caso, disustituidos podrían tener dos aldehídos si fueran cisotrans y van a tener una acetona y un formaldehído si fuera geminal. Si fuera trisustituido, pues va a tener una acetona y un aldehído. Y si fuera tetrasustituido, van a obtener dos moléculas de cetona, que eso ya lo vimos. Entonces acá tenemos los alquenos terminales. Siempre vamos a obtener una molécula de formaldehído. En este caso, como es el etileno, pues obtenemos dos moléculas de formaldehído. Acuérdense que se rompe el doble enlace carbono, enlace sigma y enlace pi. Acá tenemos un monosustituido. Obtenemos siempre, como es terminal, el formaldehído y obtenemos un aldehído. Ahora, cuando son alquenos no terminales, pues no voy a obtener la molécula de formaldehído y va a ser dependiendo de cómo sea mi alqueno. En este caso se dan cuenta que es un alqueno trans y al romperse me va a dar dos moléculas de formaldehído. Perdón, de aldehído, no de formaldehído, de aldehído. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Si estos dos R son iguales, pues serían dos moléculas del mismo aldehído. Y si estos R son diferentes, me va a dar dos diferentes aldehídos. Acá tengo el otro trans, perdón, tengo un trisustituido, se dan cuenta. Entonces del lado donde está disustituido el alqueno, pues me va a formar una acetona, y del lado en que está solamente monosustituido me va a salir el aldehído.
Y un trisustituido del otro lado, pues me vas a ir siempre del lado donde tienen las dos cadenas carbonadas, me vas a ir aldehído, y del otro lado me vas a ir cetona, y del otro lado me va a salir aldehído. Entonces siempre tenemos que ver, bueno, cómo están unidos los sustituyentes al alqueno. Pero trisustituido siempre me va a dar una molécula de alqueno y una molécula de aldehído, no hay otra. Y ahora cuando son tetrasustituidos, pues lo que voy a obtener es dos moléculas de cetona. Si todos los R son diferentes, voy a obtener dos cetonas diferentes. Si todos son iguales, obtendría dos moles de la misma cetona. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo aquí tengo el etileno. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener dos moléculas de formaldehído. Acá tengo, miren, tengo un alqueno disustituido, por lo cual voy a obtener dos aldehídos. Si se dan cuenta acá, este sería 1, 2, 3 y este 1, 2, 3, 4. O sea que voy a obtener un aldehído de 4 y un aldehído de 3. O sea, dos productos. Bueno, a ver Ana Belén, este alqueno ¿cómo es? ¿Cuántos sustituyentes tiene? Es 2 con disustituido. ¿Cómo así? Que tiene 2 sustituyentes. No, sí, no. ¿Está de acuerdo, Dulce, que tiene dos sustituyentes ese alqueno? Sí. Eric, ¿está de acuerdo que tiene dos sustituyentes? El de abajo, ¿no? Sí, el último, pues eso estamos analizando. Tiene 3. Tiene 3. 1, 2 y 3. Eso es importante, por eso les pregunto, que sepan cuál es cuál. Entonces, al tener tres sustituyentes, ¿qué debo obtener? Debo obtener una cetona donde tengo los dos sustituyentes, que sería este compuesto, y un aldehído donde tengo solo un sustituyente. Bueno, a ver, Hugo, ¿cuántos sustituyentes tiene este alqueno? Dos. Ingrid, ¿está de acuerdo que tiene dos este? Creo que tiene 4. Bueno, usted debe ser segura, tiene 4, ¿verdad? Porque usted a la hora que le pregunte como profesional no puede decir creo, ¿no? Tiene que decir 4. Entonces se dan cuenta, no sé de dónde vio 2 Hugo, son 4. Entonces al tener 4 voy a obtener dos moléculas de cetona, pero se dan cuenta que aquí los sustituyentes son iguales, por lo cual voy a obtener dos moléculas de la misma cetona, ¿ok? Entonces, para poder resolver estos problemas tengo que entender cómo está sustituido el alqueno, si no, no le atino. Bueno, entonces aquí tengo dos alquenos. A ver, Isaac, el primero, ¿cuántos sustituyentes tiene? Solo 2. Y el tercero, el siguiente alqueno, ¿cuántos tiene? 3. Ok, ¿cuántos fragmentos va a tener entonces ustedes a romper esta molécula? 3. 3. Va a tener uno acá, otro acá y el otro acá. Esos son los tres productos que va a obtener. Bueno, entonces, eso es importantísimo. Se da cuenta que aquí el ataque del alqueno sería a un alqueno, al primero, y al segundo. Pues entonces ahora hagamos los fragmentos. Se dan cuenta que la de este lado me va a formar este y este. Y al romper este me va a formar la acetona y el aldehído. Entonces ustedes lo pueden hacer ahí. Digamos, yo lo hago fácilmente. Pongo un carbonilo, rompo el doble enlace. Acá pongo un carbonilo y pongo un carbonilo. Entonces obtuvimos tres diferentes fragmentos, ¿ok? En el examen les puedo preguntar algo así, ¿verdad? Les pongo un compuesto con varios alquenos y les pido los fragmentos o los productos. Entonces se dan cuenta que este lado, y después les puedo preguntar nomenclatura. Nomenclatura común de este sería acetaldehído o sería
sería etanal. Ahora este, se dan cuenta, el de en medio tendría que ser una molécula de 4. Entonces el nombre UPAC sería 3-oxo, 1, 2, 3-oxo-butanal. O si no sería, si es común en este caso, tendrían que ponerle alfa, beta. Entonces sería beta 3-oxo butiraldehído. Luego tenemos el propionaldehído, que sería el nombre común de 3 carbonos, o sería el propianal, sería el otro nombre. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Por el momento no, licenciado. Bueno, entonces sigamos pues. Ahora miremos este. A ver, Anabel, ¿en cuántos fragmentos se van a formar acá? Acá, este alqueno, ¿cómo es? ¿Mono, di o tri? Ese es disustituido. Bueno, ok. Se forma, bueno, al final de... Permítame, vamos a ver. Bueno, ese sería el 1. ¿El 2 cuánto sería? ¿Cuántos sustituyentes? Ese tiene 3. Ok, ¿y el 3 cuántos sustituyentes? Ese tiene 2. Ok, ahora hablemos. ¿Cuántos fragmentos se me van a formar? Yo creería que 5. 5. Bueno, mira pues. Acá se forma este fragmento. En medio tiene que formarse un fragmento que está incluido con todos estos 3 dobles enlaces. Acá sería otro y acá sería otro. ¿Cuántos son entonces, Anabel? 4. Ok, siempre hay que tener en cuenta de que cuando tienen, normalmente va a quedar uno en el centro que va a tener varios. Entonces, eso sería el análisis que tendríamos que hacer. Ok, y luego, pues ponemos ya después de que determinamos los números de fragmentos, ahora podemos hacer lo que les dije, ¿verdad? Entonces acá se dan cuenta que van a tener un aldehído. Acá van a tener, perdón, ahí me confundí. Tiene que ser el carbonilo en el doble, en donde está el doble enlace, jóvenes, no puede ser en otro lado. Bueno, entonces acá sería un aldehído. Acá sería otro aldehído. Acá sería otro aldehído. Acá sería otro aldehído. Esta sería cetona. Acá sería otro aldehído. Y acá sería otro aldehído. ¿Se dan cuenta de que este aldehído y este aldehído son iguales o no? A ver, Dulce. Este aldehído y este aldehído son iguales o no? Sí. Sí, porque tienen la misma cantidad, o sea que en realidad van a salir 4 fragmentos, pero 2 de los fragmentos son iguales, o sea que les van a salir 3 diferentes. Entonces, ese es el análisis que se les va a pedir en el examen. Entonces, podemos ver, esto supuestamente lo tendrían que haber hecho en clase, pero como no estamos en clase, ¿va, jóvenes? Entonces vamos a verlo así. Entonces yo tengo que poner mi flecha de los onólisis o del ozono para este y para este. Bueno, entonces luego de esto, ya que hice lo que había visto anteriormente, entonces acá se dan cuenta, ya tengo este de este lado, que miren aquí está malo, ¿va, jóvenes? Este no es este, o sí será este. Este sería este, ¿va? Ojo.
Entonces, por eso es de que yo lo hago en el mismo papel, lo hago ahí, después lo ordeno. Entonces miren acá. Este etanal es el que se formó acá, no es el de acá arriba. Acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería el propanal, que serían los dos que están acá. Y ahora el del centro, se dan cuenta que acá tendría un aldehído, acá tendría una acetona y acá tendría un aldehído. Entonces acá, ¿de cuántos carbonos es? Aquí podemos ver que es 1, 2, 3, 4. De 4 carbonos. Y luego en el primer carbono va a tener un aldehído, en el segundo carbono va a tener una acetona y en el cuarto va a tener un aldehído. Bueno, ahí están los nombres que también se les puede preguntar como parte de la pregunta en el examen. Sería etanal, aquí sería el nombre UPAC, 2 moléculas de propanal y una molécula de 2-oxobutano 1,4-dial. No sé si hay alguna duda, joven. Bueno, entonces, eso es lo que podría ser evaluado en el examen, ¿verdad? Les puedo poner 4, ¿verdad? O 5 alquenos y echarles ozono y ustedes van a tener que determinar los productos y ponerles nombre. Bueno, vamos a ver ahora la acilación de Friedel y Krafft. La acilación de Friedel y Krafft nos sirve para sintetizar cetonas aromáticas, ¿se dan cuenta? Porque la acilación siempre va a ser a un aromático, entonces no hay otra. Solamente con esta reacción vamos a conseguir lo que son cetonas aromáticas. Se dan cuenta que necesito un cloruro de acilo, necesito lo que es el catalizador y obtengo la sustitución del hidrógeno por el grupo acilo. Entonces siempre voy a obtener yo una cetona aromática. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el cloruro de acetilo, ¿ok? Y tengo el benceno, tengo lo que es el catalítico y obtengo la acilación. Aquí se llama acilación porque es acetilo, ¿verdad? Así se llama acetilación. Entonces sería el producto. Podemos utilizar, y vamos a verlo cuando vemos los derivados de ácido, también no solamente puedo utilizar el cloruro de ácido, sino también puedo utilizar el anhídrido. En este caso utilizo el anhídrido acético y le agrego también el catalítico y obtengo el mismo producto. Pero aquí les pregunto, ¿cuál de las dos reacciones será mejor? A ver, Eric, ¿cuál piensa usted que será mejor? ¿Utilizando el cloruro de acetilo o utilizando el anhídrido acético y por qué? ¿Qué dice? Mejor se refiere a más rendimiento, a más rápida. Bueno, eso no lo puede ver ahí. Eso no lo puede. Lo que mira ahí, ¿qué puede decir usted que cuál utilizaría? ¿La primera o la segunda? Lo otro tendría que hacer el experimento, o tendría que tener los datos. La primera. ¿Por qué? Porque la molécula es más pequeña. ¿Cuál molécula? Y la molécula de cloruro de acetilo. Cloruro de acetilo. Bueno, eso solo me significaría que podría ser un poco más rápida, ¿ya? ¿Ok? Bueno, a ver Francisco, ¿qué dice usted? ¿Cuál preferiría? ¿Igual que la 1 o la 2? Sinceramente no sé. Ok, a ver, ¿quién tiene otra opinión? Lo que dice Eric tiene razón. Esta va a reaccionar un poquito más rápido. Además, también acuérdense, bueno, van a ver después de que los cloruros reaccionan más rápido que los anhídridos. A ver, ¿alguna otra opinión? No hay ninguna opinión. Bueno, miren, pues tienen que revisar en este caso los productos. Se da cuenta que en el primero me da ácido clorhídrico, en el segundo me da ácido acético. Bueno, la velocidad por supuesto va a ser más grande en la primera. Pero ¿qué será más... A ver, Hugo, ¿cuál será más peligroso, el ácido clorhídrico o el ácido acético? Me imagino que el ácido acético. Ok, ¿está de acuerdo Ingrid o no?
Yo diría que es el clorhídrico porque creo que el ácido acético creo que es el vinagre, si no estoy mal. Ok, ¿y qué diferencia habría entonces, Scarlett? Que el clorhídrico es como más tóxico y corrosivo mientras el acético no. Ok, perfecto. Miren, el análisis está perfecto. O sea, el ácido clorhídrico es corrosivo y venenoso. El ácido acético, como dijo mi estimada, es el vinagre. Lo más que van a tener ustedes es olor a vinagre. Entonces, a nivel industrial sería más seguro sintetizar en la segunda forma porque ustedes generan productos que son menos tóxicos y menos corrosivos. Entonces, al final de cuentas, como decía Eric, esta es más rápida, sí, pero al final, por ejemplo, si hay una fuga de ácido clorhídrico, puede causar quemaduras bien fuertes a los operarios, ¿verdad? Además, también toda la tubería que debería usar la fábrica sería de acero inoxidable, que es carísimo. En cambio, en la segunda, si hay una fuga de ácido acético, pues no es tan terrible como el ácido clorhídrico. Entonces, eso es lo que se analiza a nivel de industrial, ¿verdad? Que siempre debe prevalecer lo que es la seguridad de los operarios y además también lo que es la contaminación del medio ambiente. ¿No sé si tienen algún comentario, chicos? Bueno, entonces ustedes no van a hacer eso, jóvenes, pero para que sepan en qué les puede servir a veces el análisis de una reacción. Entonces, miren, en una reacción para analizarla a nivel industrial, lo primero que tienen que analizar son costos de cada una. Luego de eso, tienen que analizar las propiedades físicas y químicas de cada uno de los reactivos y del producto. Y basado en eso, pues van a poder dar ustedes un veredicto de cuál será mejor. Muchas veces puede ser de que no sea la más barata, ¿verdad? Porque a veces pasa de que el compuesto es tóxico y también no solamente para los operarios sino también para el medio ambiente. Entonces, a veces, aunque salga esta con este reactivo salga más barata, pues definitivamente no se va a utilizar porque a la hora de la hora, si hay una fuga, puede matar a un montón de operarios y puede contaminar el medio ambiente y pueden haber muchas multas y muchas demandas. Entonces, sale más barato. Al final de cuentas, el otro, debido a todo este problema que pueden tener ustedes de demanda y hasta de cierre de la fábrica. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Josué. ¿En dónde se encuentran los carbonilos en nuestra vida diaria? Ok. A ver, léame Karen, por favor. Que el grupo carbonilo está presente en muchos grupos funcionales. Ok. En todos los ácidos y derivados de ácido tienen carbonilo. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, por favor. A ver, léame Ana Belén. Que cuando decimos carbonilos nos referimos a aldehídos y cetonas. Ok, única y exclusivamente. Bueno, a ver, Dulce. Que debido a la estructura del grupo carbonilo es muy reactivo. Entonces, hasta el momento es el grupo más reactivo que hemos visto, ¿verdad? Y el más reactivo entre aldehído y cetona, ¿quién es? A ver, Eric, ¿cuál es más reactivo, aldehído o cetona? No, el aldehído, porque el aldehído tiene un hidrógeno que siempre va a estar en la orilla y no va a tener impedimento estérico como la cetona que tiene dos grupos R, ¿ok? Ojo, cuando usted mira el orden de prioridad, pues el aldehído está arriba de la cetona. Bueno, a ver, léame por favor, Francisco. Que de los grupos que hemos visto es el más reactivo. Ok, y es más reactivo que los alcoholes. A ver, también vimos, léame Hugo, por favor. Nomenclatura IUPAC y común de aldehídos y cetonas. Ok, que también los vimos. Entonces, miren pues, jóvenes, de una vez les digo que van a tener que aprenderse de memoria por lo menos los 10 ácidos carboxílicos, perdón, los 20 ácidos carboxílicos primeros. Ellos se los tienen que aprender, que les sirve para dar la nomenclatura común a los aldehídos y que se los voy a pedir de todos modos en la siguiente unidad, en la siguiente parte que vamos a ver ácidos carboxílicos. Así que por favor se los van aprendiendo, por favor, los primeros 20
Nombres comunes de los ácidos carboxílicos. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Scarlett. Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. ¿Cómo son sus propiedades físicas? ¿Más altas o más bajas que los alcoholes y fenoles? Diría que son más altas. ¿Los aldehídos forman puente de hidrógeno? Ah, no, entonces son más bajas. Ok, bueno, entonces ojo con eso. Bueno, a ver, léame Isaac, por favor. ¿Cómo calcular el estado de oxidación del carbono? Ok, entonces ya sabemos que cuando está unido a uno más electronegativo, ¿qué es? ¿Menos uno o más uno? Más uno, y cuando está unido... Si es más electronegativo, digo. Sí. Sí, más uno. Y si es menos, es menos. Se dan cuenta que ahí ya solo con más y menos electronegativo ya saben ustedes qué signo tiene. Bueno, entonces, a ver, ahí nos quedaríamos. Ah, no te iba a seguir. A ver, Karen, por favor. Tipos de oxidantes para transformar los alcoholes. O sea que pueden haber fuertes y débiles. Los débiles me van a transformar un alcohol primario a un... Acuérdense ustedes, los alcoholes primarios van a darnos aldehídos y los secundarios nos van a dar cetonas. Bueno, a ver, léame Ana Belén, por favor. ¿Qué productos podemos obtener a partir de la oxidación de aldehídos y cetonas? Ok. A ver, léame Dulce, por favor. Osmólisis de alquenos. Que eso fue lo que empezamos a ver hoy. A ver, léame Eric, por favor. Análisis de productos obtenidos por ozonólisis para determinación de alqueno original. Ok, que fue lo que vimos cuando se rompen si son sustituidos mono, di, tri, tetra. A ver, léame Francisco, por favor. Afilación de Friedel-Crafts para obtener cetonas aromáticas. Ok. Y eso fue lo que vimos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar ahora lo que son las reacciones del grupo carbonilo. Ya vimos cómo, vimos en dónde están, vimos la descripción del grupo funcional, vimos la nomenclatura, propiedades físicas y cómo lo preparamos. Ahora vamos a ver cómo reacciona. Bueno, entonces ahora tenemos lo siguiente. Léame, déjeme ver ahorita, Hugo, por favor. Conocer los centros de reacción de los carbonilos. Ok, a ver, Scarlett. Conocer las reacciones que se dan en cada centro de reacción del carbonilo. Ok, a ver, léame Isaac. Conocer y entender la reactividad de los carbonilos. A ver, Karen. Conocer las diferentes reacciones de adición al carbonilo. A ver, Ana Belén. Formación de hemiacetales y acetales. A ver, Dulce. Adición de reactivo de Ginsal. A ver, Eric. Adición de aminas y derivados. A ver, léame Francisco, por favor. Determinación de estructuras utilizando pruebas de caracterización de grupos funcionales y grado de insaturación. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las propiedades químicas. Entonces miren ahora, los carbonilos pueden tener tres centros de reacción. El carbonilo
el centro de reacción 2 solo serían los aldehídos, y el centro de reacción 3 pues sí son aldehídos y cetonas, que sería el hidrógeno alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una cadena carbonada está unido al carbonilo? Acuérdense ustedes de que acá este doble enlace se va a romper y va a quedar la carga negativa al oxígeno y la carga positiva al carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este va a atraer carga. Y al atraer carga, acuérdense ustedes que los que sufren eso son los hidrógenos. Entonces, este ácido alfa va a ser más ácido que de lo normal, debido a la atracción del grupo carbonilo. Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando están unidos a un carbonilo o una cadena carbonada, los hidrógenos alfa se vuelven más ácidos. Bueno, vamos a ver el centro de reacción 1, que es el que más reacciona. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar adiciones nucleofílicas en aldehídos y cetonas. A ver, léame por favor, Francisco, centro número 2. Oxidación solamente aldehídos para dar ácidos carboxílicos. Porque únicamente los aldehídos tienen H, las cetonas tienen una cadena carbonada, jóvenes. Vamos a ver el centro de reacción 3. A ver, léame Hugo, por favor. Extracción de hidrógeno alfa con base fuerte. Ok, entonces, esos serían los 3 centros de reacción. Ya podemos notar de que estos compuestos son más reactivos que los alcoholes, que eran los que habíamos visto más reactivos hasta el momento. Bueno, entonces vamos a ver el primer centro de reacción. Entonces el primer centro de reacción me va a dar adición de un nucleofílico. Se dan cuenta que el carbonilo está polarizado más delta menos delta, por lo cual el nucleofílico me atacaría al carbono del carbonilo. Se rompería el enlace y el enlace pi se pasan los electrones al oxígeno. Entonces nos daría, se dan cuenta ustedes, la unión del nucleófilo, el rompimiento del enlace pi, y el oxígeno queda con carga negativa. Acá podemos ver que la hibridación de este carbono es sp2, o sea, trigonal plana, y en este caso se dan cuenta que ya el carbono tiene una hibridación sp3, o sea que es tetraédrico. Entonces, miren, pues siempre que se dan esos cambios de hibridación, la reacción es lenta, debido a que va a tener que cambiar la geometría. Se dan cuenta que no es lo mismo tener una geometría plana a tener una geometría tetraédrica. Entonces normalmente estas reacciones van a ser lentas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, ahora miremos el centro de reacción número 2. Se dan cuenta que únicamente van a reaccionar los aldehídos, porque son los únicos que tienen hidrógeno acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando a un aldehído se le agrega un oxidante? Pues se oxida a ácido carboxílico. Dependiendo del medio, si es un medio ácido les da el ácido carboxílico, y si es un medio alcalino les va a dar la sal por la neutralización del ácido. Ahora, ¿qué pasa con las cetonas? Pues las cetonas, como no tienen hidrógeno, no reaccionan. Entonces, esta reacción va a ser para identificar entre aldehído y cetona. Para eso nos va a servir esa reacción. Vamos a ver la tercera reacción, que es el centro, la extracción del hidrógeno alfa. Entonces miren, acá qué es lo que pasa. Nosotros lo hacemos reaccionar a lo que es el aldehído y cetona. Lo hacemos reaccionar con una base fuerte. Entonces la base fuerte, ¿qué va a hacer? Me va a extraer el hidrógeno sin electrones y me va a formar un carbanión. Acuérdense ustedes que este sería un nucleófilo bastante fuerte. ¿Ok? Y el hidrógeno se va a ir con la base. En el caso de la cetona, que sería el que está ejemplificado ahí, pues tiene 2 carbonos alfa, pero en el caso del aldehído solamente tiene un carbono alfa. Vamos a ver la condensación de compuestos. Esta reacción me da condensación de compuestos orgánicos. O sea, entonces fíjense, pues condensar significa juntar. O sea que yo al principio voy a tener 2 moléculas y voy a obtener una. Estas reacciones no las vamos a ver en el curso porque no nos alcanza el tiempo.
Bueno, vamos a ver la reactividad del grupo carbonilo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, entonces... No, licenciado. Gracias. Entonces vamos a ver los tipos de nucleófilo. Vamos a ver los nucleófilos sin carga. En este caso tenemos el agua y los alcoholes. O sea, como son sin carga, a ver Ingrid, ¿son débiles o son fuertes como nucleófilos? Serían débiles. Serían débiles. O sea que este tipo de nucleófilo va a necesitar catálisis, ya sea ácida o básica. Bueno, entonces léame Josué, por favor. Son nucleófilos débiles, por lo cual necesitarán catálisis ácida, por lo general, o básica para reaccionar con el carbonilo. Ok, entonces lo que es la catálisis ácido base lo que hace es de que me activa al grupo carbonilo, para eso se utiliza. Bueno, a ver, léame Karen, por favor. Amoníaco NH3 y aminas primarias y secundarias RNH2. Ok, estos, fíjense, a pesar de que no tienen carga, son clasificados como nucleófilos fuertes. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? Debido a que cuando ellos donan sus electrones, van a tener una carga negativa. Y entonces vamos a ver en la pizarra lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua y me ataca como nucleófilo a un metal, ¿verdad? Entonces, cuando se une, el oxígeno queda con una carga positiva. Y por eso es de que es débil, porque acá me está generando un compuesto donde el oxígeno tiene carga positiva y por supuesto va a ser difícil que reaccione. Entonces por eso necesita que se active. Y en el caso, ahora miremos el amoníaco más un metal. Entonces les va a quedar nitrógeno más metal positivo al nitrógeno y les va a quedar los 3 hidrógenos. Entonces fíjense pues, ¿cuál será más inestable? ¿El oxígeno con carga negativa o el nitrógeno con carga positiva? ¿Cuál será más inestable? A ver, chicos, ¿quién? El de carga negativa. ¿Cómo si hay carga negativa? ¿Y no hay carga negativa? ¿Dónde hay carga negativa? Si los dos son carga positiva. ¿Cuál de los dos será el más inestable? ¿El nitrógeno con carga negativa o el oxígeno con carga positiva? ¿Nitrógeno con carga positiva o oxígeno con carga positiva? ¿Cuál será más inestable? Tal vez el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como es un nucleófilo débil, entonces con carga positiva no sé. No. A ver, ¿otra opinión? Sí, es lo que... porque está disustituido. No. Es como... No, porque el oxígeno está disustituido porque solo puede formar 2 enlaces. En cambio, el nitrógeno está disustituido porque tiene que formar 3 enlaces. No tiene nada que ver. A ver, ¿alguien más? ¿Quién es más electronegativo, jóvenes? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Eso lo tienen que saber, no saber el número, pero tienen que saber eso, pues. ¿Cuál es más electronegativo, el oxígeno o el nitrógeno? Nadie sabe. No tienen una tabla ahí, pues, jóvenes. Puchica. No tienen que saber, el oxígeno es más electronegativo, por lo cual va a soportar más la carga positiva, pues no. Entonces el nitrógeno en este caso soporta más la carga positiva porque es menos electronegativo. Entonces en este caso se dan cuenta que el nitrógeno, a pesar de que no tiene carga, se considera un nucleófilo fuerte
porque el producto va a ser menos estable que el del oxígeno. Entonces el oxígeno, tanto el agua como el alcohol, se consideran nucleófilos débiles, en cambio el amoníaco y sus derivados son considerados nucleófilos fuertes. Bueno, entonces, espero que les haya quedado claro, jóvenes. Vamos a ver nucleófilos con carga negativa. Tenemos el hidróxido, el hidruro, el carbanión y el cianuro. Entonces, ¿cómo son considerados estos nucleófilos? Pues son considerados nucleófilos fuertes. Entonces, como son nucleófilos fuertes, pues no necesitan de catálisis, ¿verdad, jóvenes? Ok, los otros necesitaban catálisis, ¿por qué? Porque eran débiles. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro y saber distinguir. Bueno, miremos ahora los tipos de carbonilo. Tenemos el aldehído y tenemos la acetona. Bueno, a ver Karen, ¿cuál de las dos será más estable? ¿La acetona o el aldehído? Según lo que mira usted ahí en la pantalla. Diría que la acetona. ¿Por qué? ¿Qué significa esas flechas que están ahí? ¿Qué significan las flechas que están ahí? ¿Que van a reaccionar ahí con el carbono? No. A ver qué me dice qué significan esas flechas que están acá. Eso lo hemos visto, ¿va, jóvenes? ¿Qué significan estas flechas? Está trayendo carga. No, que está trayendo, bueno, sí que está trayendo, pero más que todo es que está dando carga el grupo R. ¿Se dan cuenta? Aquí está dando carga el grupo R y aquí está dando carga los dos grupos R. Eso es lo que significa, o sea que son grupos donadores de electrones. Por supuesto, el carbonilo va a traer carga porque tiene carga positiva el carbono y carga negativa el oxígeno. Pues el que atrae carga sería la carga positiva. Bueno, a ver, entonces basado en eso, ¿cuál es más estable? Sí es la acetona, pero ¿por qué? A ver, ¿alguien? ¿Ah? Diga, Hugo. Porque sí, la acetona está más sustituido y el aldehído tiene un hidrógeno ¿Y eso qué hace? que sea más inestable. A ver, Eric, ¿qué dice usted? Pues que como está más sustituido, reparte más la carga por la molécula, Ok, ¿quién? la acetona. Ok, en este caso la acetona va a ser más estable porque tiene dos grupos que le está dando carga. Por supuesto, aquí estamos asumiendo que el grupo R da carga, porque podría decir, bueno, si el grupo R quita carga, entonces sería más inestable. Si los tres grupos R en este caso quitaran carga, el más estable sería el aldehído, pero aquí como yo puse que está dando carga, entonces en este caso la acetona está repartiendo más la carga positiva que tiene el carbono con ellos, por lo cual va a ser más estable. Y al ser más estable, a ver, Scarlett, ¿qué pasa? ¿Es más reactivo o es menos reactivo? Es menos reactivo. Es menos reactivo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los aldehídos son más reactivos que las acetonas? Ahí podemos explicar por qué. Bueno, entonces es más reactivo el aldehído que la acetona debido a que es más inestable que la acetona. Acuérdense que a mayor inestabilidad, mayor reactividad. Vamos a ver el impedimento estéril. Entonces aquí tengo un formaldehído en una reacción con el agua, o sea una hidratación, se hidrata y se obtiene el 99.99% la hidratación. En cambio acá tenemos una acetona, se dan cuenta que tiene grandes grupos unidos al carbonilo y miren ahí qué pasó, ¿se hidrató o no se hidrató? A ver, Isaac, ¿se hidrató la acetona? Sí, se hidrata. Ah, sí. se hidrata, mire, ahí tiene 100% y 0%, se hidrata entonces. No se deshidrató. No se deshidrata, no da la reacción.
¿ya? Porque deshidratar sería quitarle agua, pero esto no tiene agua, ¿ya? Entonces se dan cuenta, ¿y por qué será, Isaac, que no se dio la hidratación? En cambio, cuando tenía el formaldehído, sí. Isaac. No sabría decirle, tal vez porque están conectados más carbonos. Los grupos funcionales, experimento estérico, ¿qué significa, Isaac? Eso es lo primero. No sabría decirle. Bueno, entonces no puede contestarme. Impedimento estérico significa tamaño. Miren acá cómo son los sustituyentes del formaldehído. ¿Qué tiene como sustituyentes, José? El formaldehído solo hidrógeno. Bueno, y ahora la acetona, ¿qué tiene como sustituyentes? Cadenas de carbonos. Terbutilos. Usted ya sabe, puede saber darle el nombre. Entonces, ¿qué es más grande, el hidrógeno o el terbutil? El terbutil. Bueno, entonces por eso, este tiene impedimento estérico por el tamaño, no puede reaccionar porque el grupo carbonilo está muy cubierto por carbonos. En el caso el grupo carbonilo está libre. Entonces, en este caso reacciona más que este que tiene impedimento estérico. Entonces, no sé si quedó claro que es impedimento estérico, Isaac. Sí, todo claro. Bueno, entonces, lo primero que tiene que ver es el centro de reacción y qué es lo que está alrededor. Si los alrededores tienen bastantes grupos o carbonos, pues eso va a tener mucho impedimento estérico. Si tienen ustedes hidrógenos, pues no va a tener impedimento estérico. Bueno, a ver, léame por favor, Karen. El aldehído reacciona más rápido que las cetonas por menor impedimento estérico. ¿Le quedó claro, Karen, por qué? Sí. Bueno. Entonces también los aldehídos reaccionan más rápido porque tienen menor impedimento estérico. La acetona tiene 2 grupos R, mientras el aldehído solo tiene un grupo R. Entonces por impedimento estérico también reaccionan los aldehídos más rápido. Bueno, entonces ahora miremos la comparación entre alifáticos y aromáticos. Aquí tengo un aldehído alifático, formaldehído, y una acetona alifática. Y tengo un aldehído aromático. ¿Qué es lo que pasa? Entonces miren pues, en este caso se dan cuenta que el carbono tiene una carga positiva. En el caso del formaldehído no tiene grupos metilo, por lo cual va a estar menos estable que la acetona, que estabiliza, porque los metilos son grupos donadores. Entonces esto va a ser más estable comparado el formaldehído y la acetona, por lo cual quiere decir de que es más reactivo el aldehído que la acetona. Pero ahora miren qué pasa cuando es un aldehído. Acá tiene la carga positiva el carbono, y qué es lo que va a pasar, va a resonar esta carga positiva en el anillo. Al resonar en el anillo puede resonar en lo que es posiciones orto, posiciones para y posición orto. Entonces, ¿qué va a ser más estable? A ver, Ana Belén, ¿el aromático o la acetona? Yo creería que el aromático. Por la resonancia, o sea que usted está compartiendo la carga positiva con más átomos. Entonces resulta que las que están unidos, los aldehídos y cetonas que están unidos aromáticos, van a ser más estables. Entonces, ¿qué significa, Ana Belén? ¿Van a ser más reactivos o menos reactivos? ¿Menos reactivos? Van a ser menos reactivos. Entonces, en este caso, quiere decir que los alifáticos son más reactivos que los aromáticos, porque los aromáticos dan una estabilidad por resonancia. A ver, léame, Cristian, Dulce, por favor. Los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Ok, bueno. Bueno, vamos a ver ya las reacciones de los alcoholes para cómo formamos lo que son los aldehídos y las cetonas. Cómo reaccionan los alcoholes con aldehídos y cetonas. Miren pues, acá tenemos un mol de alcohol. ¿Qué va a pasar? El alcohol se me va a adicionar al carbonilo. Al adicionarse al carbonilo me va a romper el doble enlace oxígeno,
Se dan cuenta que en este caso me va a formar un OH y el OR se va a adicionar a lo que es el carbono del carbonilo. Entonces, siempre que nosotros tengamos la relación OH y éter, se llama hemiacetal. ¿Qué significa hemi? Significa que la reacción está a la mitad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta puede reaccionar con otro mol. Entonces, miremos. Entonces, cuando ustedes tienen OH, OR, se llama hemiacetal. Y se llama acetal porque es un aldehído. Luego, reacciona con otro mol de alcohol. Se dan cuenta que ahora se forman dos éteres. A esta relación se le llama acetal. Entonces, miren, acá es una cosa importante que tienen que entender. Esto se da mucho con las azúcares o con los carbohidratos. Entonces, miren pues, acá tenemos tres compuestos: aldehído, hemiacetal y acetal. Bueno, a ver, Eric, ¿cuál piensa usted que es más reactivo? ¿El aldehído, el hemiacetal o el acetal? ¿Cuál piensa usted que es más reactivo de esos tres? Yo pensaría que el aldehído. El aldehído. El aldehído es el más reactivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, pues lo que quiere decir de que con estas reacciones lo que estamos haciendo es bajando la reactividad. En este caso tenemos un alcohol y un éter. El alcohol es menos reactivo que el aldehído. El éter es muchísimo menos reactivo que el aldehído. O sea que el hemiacetal es menos reactivo que el aldehído. Pero miren, cuando le agregamos otro mol de alcohol, vamos a formar el acetal. Entonces, en este caso, el menos reactivo sería el acetal porque tiene dos enlaces éter. ¿Se acuerdan ustedes que los enlaces éter son muy estables? Entonces, a nivel de biológico, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos protegiendo el grupo aldehído. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a mostrar yo? ¿Cómo lo voy a ver yo en los sistemas biológicos? Entonces, miren, pues, el aldehído sería el azúcar, ¿verdad? El azúcar, la glucosa, perdón. El aldehído sería la glucosa. Luego, para formar un hemiacetal, pues estoy transformando el grupo aldehído en un alcohol y un éter. Entonces estaría bajando la reactividad, por lo cual, digamos, en este caso, sería una forma de hacer menos reactivo a la glucosa, porque la glucosa es el compuesto que nos sirve para la energía de lo que es la vida. Y si yo quiero hacerlo todavía más reactivo, lo hago reaccionar con otra molécula de alcohol y voy a obtener el acetal. Entonces, miren, pues, en este caso podría yo decir de que el aldehído sería el azúcar, el hemiacetal, perdón, el aldehído sería la glucosa, el hemiacetal sería la azúcar y el acetal sería el almidón. Entonces, en este caso, se dan cuenta que nosotros podemos guardar glucosa cuando la necesitemos haciendo estos enlaces. Entonces, por ejemplo, el azúcar es menos reactivo que la glucosa, ¿ok? Y el almidón es menos reactivo que el azúcar de mesa. Entonces, cada vez yo estoy haciéndola menos reactivo, por lo cual la puedo conservar mejor. Bueno, ahora miremos la misma reacción, solo que ahora cetona. Primero agrego el primer mol de alcohol, obtengo un hemicetal. Se dan cuenta que ya no tiene la A. La A significa aldehído. Voy a obtener siempre la misma relación de grupos, OH-OR. Luego agrego, miren pues, luego agrego otro mol de el segundo mol de alcohol y obtengo un cetal. Se dan cuenta que no es acetal. Entonces obtengo el cetal, que sería, en este caso, la cetona sería el más reactivo, de ahí seguiría el hemiacetal y el cetal sería el menos reactivo. Entonces, como les decía, este tipo de reacciones se llevan a nivel
a nivel bioquímico para guardar energía. Acuérdense ustedes que a nivel de los humanos, a nivel de los seres vivos, la glucosa es el dinero en efectivo, los dólares, ¿ya? Entonces eso es lo que nos da la energía. Pero si nosotros tenemos muchos dólares, pues lo que hacemos es que los metemos al banco, ¿verdad? Y ahí es donde tendríamos que formar enlaces hemiacetálicos o cetálicos. Bueno, entonces ahora tenemos, miren, tenemos un aldehído. Como agregué en exceso, acuérdense que para llegar al acetal necesito 2 moles de alcohol. En este caso, como agregué exceso, pues quiere decir de que me va a llegar a acetal. Y miren acá, el carbonilo formó dos enlaces éteres. Ahí por supuesto está condensada la fórmula, jóvenes, por eso no nos confundamos. O sea que ahí el carbonilo está unido a dos éteres. ¿Ok? Solo que ahí lo puse condensado, jóvenes. O sea, no nos confundamos. Así quedaría, ¿verdad? El carbono está unido a 2 OCH3. Bueno, entonces, sigamos. Acá tengo un acetaldehído y tengo 2 moles de etanol en medio ácido. Se dan cuenta que como son nucleófilos débiles, pues pongo un medio ácido. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues se me van a unir los dos etóxidos, ¿ok? Porque agregué 2 moles. Se dan cuenta que aquí tengo uno y aquí tengo otro. Como es aldehído, lo que voy a formar es un acetal, ¿ok? ¿Alguna duda? Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que les decía, ¿verdad? A ver, léame por favor, Francisco. Una aplicación de estos compuestos en la química de los azúcares, como mostramos a continuación. Entonces miren pues, la forma hemiacetálica de la glucosa, o sea, nuestra... Entonces miren pues, la glucosa en estado sólido está abierta. Cuando nosotros lo hacemos, lo disolvemos en agua, el agua azucarada, lo que forma es un ciclo. Entonces miren ahora que reacciona. Acá tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. El carbono que está reaccionando es el OH del carbono 5, que es este. Reacciona con el aldehído. Al funcionar con el aldehído se forma un ciclo de 6. El ciclo de 6 es el ciclo más estable en la naturaleza, por lo cual quiere decir de que cuando se forma el ciclo es más estable el ciclo que la cadena abierta. Bueno, entonces vamos a ver que el OH puede quedar en posición ecuatorial, que sería esta, y el hidrógeno quedaría en posición axial, o puede quedar al contrario, que el H quede en posición ecuatorial y el OH puede quedar en posición axial, ¿verdad? Se pueden dar las dos reacciones, vamos a ver eso que pasa. Entonces miren pues, al proceso en el cual el OH queda en posición ecuatorial, miren acá está en posición ecuatorial, o sea que está alrededor del ecuatorial, alrededor del ecuador de la molécula. En cambio acá está en posición axial, o sea que está perpendicular en la molécula. Bueno, esto no lo vimos en la orgánica, pues porque ya no da tiempo. Entonces miren pues, cuando el OH queda en posición, esta sería axial, ¿verdad? La que está perpendicular, axial. Y esta que está acá hacia arriba, esta se llama ecuatorial. Ecuatorial. Entonces, la posición ecuatorial es más estable que la ecuación axial. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues podemos ver nosotros que la molécula se está intercambiando entre posición ecuatorial y posición axial. Pero ¿cómo es la relación entre estas dos? Miren, la axial tiene un 36% y la ecuatorial tiene un 64%. Entonces sería el equilibrio que guardan las dos posiciones. Como les digo, la posición más estable es la posición ecuatorial. Bueno, entonces cuando está en posición axial se le llama alfa. Y cuando está en posición ecuatorial se le llama beta. ¿Ok? Esto es muy importante porque a nivel bioquímico vamos a ver que una unión alfa, o sea, una unión axial, y una unión beta, que sería una unión ecuatorial, son completamente diferentes. Pero lo que quería venir yo al caso es lo siguiente. Se dan cuenta que cuando se une el OH del carbono 5 al carbono 1, se forma un enlace hemiacetálico, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí podemos ver lo que es el hemiacetal. Miren, acá tendría, vamos a ponerlo así con ecuatorial, no importa ahorita esto. Entonces, este que sería el carbono 1, donde estaba el aldehído, ahora tiene un éter, que sería este de arriba, y tiene un OH. Entonces, esa unión sería hemiacetálica, porque viene de un aldehído. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces sería una aplicación a los azúcares. Pero miren ahora, aquí tengo un disacárido que se llama maltosa. Y tengo otro disacárido que se llama celobiosa. Entonces miren acá, son dos moléculas de glucosa que están unidos en 1 y 4, 1 y 4. ¿Por qué se llaman diferentes? Simple y llanamente porque en este caso es un enlace alfa y en este es un enlace beta. O sea, solo con esa simple diferencia son diferentes compuestos. La maltosa tendría un enlace alfa, o sea que está axial, y la celobiosa tendría un enlace beta que sería ecuatorial. Bueno, estas dos sustancias pues las tenemos dentro de los carbohidratos que normalmente tienen los alimentos. Entonces miren pues, nosotros como mamíferos podemos únicamente procesar la alfa. O sea que nosotros tenemos enzimas para destruir el enlace alfa. Porque lo que nosotros queremos es la glucosa, no queremos la maltosa. La glucosa es la que nos sirve como alimento para lo que es nuestros procesos bioquímicos. Entonces, nosotros solo tenemos enzimas para alfa. Para beta no tenemos. Entonces, nosotros sabemos que la maltosa pues es la que está presente en la cerveza, que no nos causa ningún daño. En cambio, la celobiosa no la podríamos nosotros procesar y lo que nos podría causar es efecto de diarrea, formación de gases, o sea, un malestar bastante feo. Entonces, ahora se dan cuenta y les digo, todos los enlaces alfa los podemos procesar. Los enlaces beta no los podemos procesar. Entonces, por ejemplo, la celulosa, que es un polímero de glucosa, tiene enlace beta. Entonces nosotros no podemos procesar en nuestro sistema bioquímico la celulosa. Pero el almidón sí es un polímero, pero tiene enlaces alfa. Entonces eso sí lo podemos utilizar en nuestro sistema bioquímico. Porque lo que hace el sistema digestivo es degradar todos los almidones, los degrada a glucosa, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces no sé si les quedó claro. Entonces si nosotros consumimos celobiosa podemos tener malestar estomacal, gases y diarrea. En cambio si consumimos la maltosa la podemos procesar y no nos causa ningún problema. Entonces en resumen, las alfa las podemos procesar, las beta no. ¿Alguna duda?
Por ahora no, gracias. Bueno, fíjense pues, la lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de galactosa y está formado por una molécula de glucosa. Entonces, fíjense pues, estos enlaces son beta. Entonces, supuestamente nosotros no podríamos procesarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué los podemos procesar? Entonces, miren pues, nuestras madrecitas, cuando nos empezaron a dar de mamar, al principio no se genera leche, sino que se genera una sustancia amarillenta que se llama calostro. Esta sustancia amarillenta que se llama calostro, nosotros la consumimos y nuestra madre nos está dando enzimas para poder procesar la lactosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han dado cuenta ustedes que muchas veces hay niños que tienen no tolerancia a la lactosa? Precisamente como es beta, no tienen las enzimas y las enzimas que le están dando su madre no le están sirviendo. Entonces tienen que tomar leche deslactosada. Normalmente nosotros obtenemos esas enzimas, van a nuestro tracto digestivo, se quedan ahí y podemos seguir procesando la lactosa. A veces lo que pasa, por ejemplo en mi caso personal, a mí no me gustaba mucho la leche, por lo cual yo dejé de tomar leche bastante rápido. Entonces, ¿qué pasó? Mi organismo perdió esas enzimas que me dio mi mamá y entonces yo ya no puedo procesar la lactosa. Entonces yo tengo que tomar leche deslactosada. ¿Ya? Entonces la leche deslactosada, ¿qué es en realidad? Pues la leche deslactosada es leche que le agregan enzimas para procesar la lactosa. Entonces ustedes pueden ver que la leche que está deslactosada es muchísimo más dulce que la leche normal. ¿Por qué? Porque la enzima que le echan lactosa va a romper el enlace de la lactosa a galactosa, por lo cual la leche va a salir más dulce, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o alguna duda, chicos. Por el momento no, licenciado. Bueno, entonces, ojo, es importante que sepan que el enlace alfa son los enlaces que podemos procesar y los beta no. Eso solamente es con los azúcares, ¿bajo? Vamos a ver la adición de reactivo de Grignard, formación de alcoholes. Entonces, miren, pues, el reactivo de Grignard se sintetiza al agregar a un halogenuro magnesio, que es el metal magnesio. Entonces aquí tengo un halogenuro de alquilo o un halogenuro de arilo, le agrego magnesio en éteranhidro. Es importante la condición sin agua porque si no reacciona, se forma el reactivo de Grignard, que puede ser alquílico o puede ser arílico. Pero este enlace, miren el enlace RM o ARM, ¿okay? Es un enlace polar, ¿ya? O sea que se rompe fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que les va a dar? Les va a dar un carbanión, ya sea aromático o ya sea alifático. Entonces, el carbanión alifático o el carbanión aromático son carbaniones o son nucleófilos muy fuertes. Ustedes están generando un nucleófilo fuerte. A ver, léame, Francisco, por favor. Es un nucleófilo fuerte, pues funciona como si fuera un carbanión. O sea que el reactivo de Grignard funciona como un carbanión, ¿ya? Puede que tiene que utilizar el medio anhidro porque si no reacciona con el agua. Bueno, entonces siempre son dos pasos, ¿se dan cuenta? Acá tengo el reactivo de Grignard y tengo el aldehído. Primera parte que sería en éteranhidro, segunda parte hidrólisis ácida y lo que obtengo es un alcohol primario, ¿ok? Entonces el aldehído siempre me va a dar un alcohol primario. Ahora miremos, tenemos otro reactivo de Grignard, tenemos el aldehído, primera fase éteranhidro, segunda parte hidrólisis ácida,
obtengo el alcohol. Se dan cuenta que aquí que sería un alcohol primario también, ¿verdad? Estamos. Y ahora acá en este caso se dan cuenta que tengo el reactivo de Grignard y tengo una acetona. Primer paso anhidro, segundo paso hidrólisis medio ácido y lo que obtengo es un alcohol secundario. Entonces yo voy a obtener siempre de un aldehído un alcohol primario y de la acetona un alcohol secundario. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda? Bueno, sigamos pues. Entonces ahí lo apunto. Vamos a ver las reacciones de carbonilo. Bueno, entonces estas reacciones son de nivel memorístico, jóvenes. Vamos a ver la adición de amoníaco y derivados, formación de iminas, oximas, fenilhidracinas y semicarbazonas. O sea, voy a tener la adición de aminas y amoníacos al carbonilo, ¿va, jóvenes? Voy a ponerlo una vez. Entonces, tenemos este resumen, jóvenes. Este resumen es importante. Bueno, miren pues. Cuando yo adiciono cualquiera de estos grupos, miren pues. Acá tengo el grupo genérico. El NH2 está unido a un G. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a unir el nitrógeno, o el amino, se va a unir al carbonilo. Se dan cuenta que forma el enlace carbono NH. Pero luego, a través del mecanismo de reacción que no vamos a ver, se va a formar un enlace imina. ¿Ya? Y este producto normalmente es un precipitado. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a poder distinguir la presencia de carbonilo al agregar este reactivo. Entonces nosotros, si agregamos este reactivo y nos da un precipitado, pues nosotros vamos a saber que tenemos un grupo carbonilo. Una cosa importante es de que no sabemos si es aldehído o cetona, ¿ya? No, que solamente sabemos que es carbonilo. Bueno, entonces estas reacciones van a servir para detectar la presencia de carbonilos. Entonces miren pues, si G es igual a OH, se llama hidroxilamina. ¿Y cuál va a ser el producto? Se dan cuenta que es la imina más el OH. ¿Cómo se llama ese producto? Oxima. Este va a ser un precipitado de color blanco. ¿Ok? Ahora, si el grupo G es NH2, si el grupo es NH2, se va a llamar hidracina el reactivo y el producto se llama hidrazona. Se dan cuenta que siempre se forma el grupo imida y se forma el NH2. Entonces esto también es un precipitado de color blanco. Ahora, si el grupo G es NHC6H5, se llama fenilhidracina.
Y entonces otra vez me va a formar un precipitado, que acá tiene el grupo G, que se llama fenilhidrazona. Y eso va a ser un precipitado, pero un precipitado coloreado. Va a ser de color entre rojo, anaranjado o amarillo brillante. ¿Ok? Luego tenemos, si nuestro G es NHCONH2, se llama semicarbazida. Y el producto que vamos a obtener siempre va a ser la imida, pero con el grupo G, en este caso es la semicarbazida, se llama semicarbazona. Entonces, estas pruebas se utilizan para determinar la presencia de carbonilo en nuestro compuesto orgánico. Bueno, de ahí tenemos ejemplos. Ahí tenemos la acetona, ¿verdad? Y la acetona, pues al reaccionar con la hidroxilamina, porque tiene OH, me va a formar la imina, y el OH se llama oxima de la acetona. Va a ser un precipitado blanco. ¿Se da cuenta? Con eso detecté la presencia de carbonilo. Luego tengo la acetofenona, también tengo un grupo carbonilo. Al agregar la fenilhidracina, aquí estaría. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que ¿cuál es el nitrógeno que me va a reaccionar? A ver, Ana Belén, ¿el nitrógeno 1 o el nitrógeno 2? ¿El 1? El 1, mire, acá está unido al 1. Ah, no, perdón. ¿Cuál es? Bueno, entonces eso es lo que tienen que saber, jóvenes, ¿ya? La hidracina me va a atacar con el carbono 2, ¿verdad? Y este sería el compuesto. Aquí está la imina y tiene la fenilhidracina. Entonces aquí me va a dar la fenilhidrazona de la acetofenona. Va a ser un precipitado amarillo o rojo o anaranjado fuerte. ¿Ok? Bueno, aquí tengo, miren, este es el reactivo que se utilizaba muy comúnmente para pruebas de lo que es carbonilos. ¿Cuál era? El 2,4-dinitrofenilhidracina. Se dan cuenta que está unido. Es igual que la hidracina, solo que tiene grupo nitro en posición 2 y grupo nitro en posición 4. ¿Qué ventaja tenía este reactivo respecto al primer? Pues este nos da precipitados muchísimo más fácilmente que el anterior, porque el peso molecular, como tiene 2 moléculas de nitro, pues precipitaba más fácilmente que la fenilhidracina. El problema que tiene este compuesto, que es un compuesto no recomendable para el medio ambiente, por lo cual se ha venido desechando este compuesto, ¿verdad? Como prueba de caracterización, pero todavía se usa. Entonces tenemos el acetaldehído, ¿se dan cuenta? Le agrego la 2,4, acá me forma el enlace imina con la 2,4, y entonces tenemos un precipitado coloreado. Una cosa importante que tienen que saber es que muchas veces, y así se los voy a poner en el examen, la 2,4 se abrevia así, o sea, no les voy a poner todo ese nombre porque es mucho. Sería 2,4 y de ahí DNFH. Así se abrevia 2,4-dinitrofenilhidracina. ¿Ok? Entonces muchas veces en las pruebas de caracterización les voy a poner solamente eso, joven. No les voy a poner todo el nombre porque si no mucho. ¿No desea alguna duda? Bueno, aquí tengo la semicarbazida. Entonces miren, acá tengo 2, 3. A ver, Dulce, ¿cuál nitrógeno me reaccionó para formar la semicarbazón? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál fue el nitrógeno que reaccionó? ¿1, 2 o 3? El 3. El 3, mire, acá el 3 sería este.
Se dan cuenta que no se fijan ni siquiera. Perdón, es el 1. Bueno, entonces, ustedes cuando ponen el producto deben unirlo al carbono 1, este. Si lo unen a este estaría mal y si lo unen al 2 estaría mal. ¿Ok? Bueno, por eso es que se los pongo y se los estoy yo mostrando. Entonces la ciclobutanona reacciona con la semicarbazida y me forma el compuesto de precipitado, que normalmente son colores blancos también. Bueno, entonces tengo la etilmetilcetona, le agrego hidracina. ¿Se dan cuenta? Porque el G es NH2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hidracina tiene una reacción especial. Acá tengo la hidracina, se me une al nitrógeno y entonces me forma la imina, pero acá me forma un NH2. Entonces, este NH2 puede reaccionar con otra molécula de carbonilo y me forma este enlace que se llama acina. Y este también va a ser un precipitado. Y entonces la única que me forma este compuesto es la hidracina porque tiene 2 NH2. Entonces, fíjense pues jóvenes, esto es sumamente fácil. Ustedes van a tener lo siguiente, eso es lo que tienen que mostrarles. Entonces ustedes tienen el carbonilo, puede ser aldehído, puede ser cetona, reacciona con un NH2 unido a un G. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Pues lo que se va a formar es la imina. ¿Se dan cuenta? Sustituimos la imina. El oxígeno va a ser sustituido por nitrógeno y este va a ser un precipitado coloreado. Entonces, dependiendo de qué sea el G, pues puede ser oxima, puede ser fenilhidrazona, fenilhidrazona, puede ser semicarbazona. Entonces, así de sencillo, ¿verdad? Dependiendo de qué reactivo yo utilice. El único reactivo que me da otro reactivo importante es la hidracina, porque como tiene 2 NH2, pues puede reaccionar con otro carbonilo y me forma la acina. Sería el único que reacciona diferente. De ahí todos reaccionan igual. No sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver las reacciones de oxidorreducción. Entonces ahí se acuerdan de que las reacciones de oxidorreducción es o adicionan oxígenos o adicionan hidrógenos. Esas son las dos posibilidades. En este caso, se dan cuenta que tengo un aldehído y agrego un agente oxidante. Entonces, ¿qué es lo que voy a producir? Voy a agregar oxígeno, voy a producir un ácido carboxílico. Y en el caso de la acetona, pues no reacciona con el oxidante porque no tiene el hidrógeno. Entonces, ¿esta reacción para qué va a servir? A ver, léame, Eric, por favor. Francisco. Esta reacción solo sufren los aldehídos y no las cetonas. Entonces así yo puedo distinguir una de otra. A ver, léame, Hugo, por favor. Entonces la misma es utilizada para diferenciar los aldehídos de las cetonas. Ok, esta es la reacción que me va a servir, o sea que es el centro de reacción 2. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces nos vemos el día jueves, primero Dios. Se cuidan, que tengan buena semana. Se acuerdan que el día jueves hay examen corto a las 9. Que tengan un feliz día, un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves. Faltaron 2, ¿va, jóvenes? Faltó Diego y faltó Ana Sofía. Bueno, que tengan feliz día, jóvenes, nos vemos. Feliz día, Lick. Gracias, licenciado. Feliz día. Buen día. Gracias, feliz día. Se cuidan.